Bueno, voy a seguir compartiendo lo que dice Roger Garaudí sobre promesas del Islam, pero para aclarar un poco mis ideas voy a compartir la entrada de Islam del diccionario de filosofía de la editorial Larousse, que dice lo siguiente: Islam, propiamente religión derivada de las enseñanzas del profeta Mahoma. Por extensión, el término Islam designa la civilización musulmana, que desarrolló un rico pensamiento filosófico entre los siglos VII y XII. El mundo islámico inició un conocimiento especulativo y racional a instancias de su libro sagrado, el Corán, que invita frecuentemente a la indagación, la especulación y la búsqueda de un conocimiento de las cosas por medio de la razón, pese a no ser un libro científico. A partir del siglo VII se desarrolló un pensamiento teológico razonado, teología dialéctica, que aunaba las argumentaciones de tipo racional con los planteamientos meramente religiosos. Se plantearon cuestiones sobre el origen del mundo, causalidad y contingencia, la constitución de la naturaleza, atomismo, y sobre la posibilidad de que la libertad humana conviviera con la voluntad omnipotente de Dios. El trabajo especulativo y razonado consistente en hallar el sentido profundo de la verdadera doctrina del Corán, el Kalam, la teología, fue llevado a cabo por los llamados mutazilíes, que aparecieron en Basora a mediados del siglo VIII, pasando luego a Bagdad. Teólogos dialécticos a quienes los filósofos posteriores denominaron apologistas. Las semejanzas con los orígenes de la filosofía medieval occidental fueron por tanto considerables. De hecho, la filosofía árabe también puede considerarse filosofía escolástica, junto con la cristiana y la hebrea, y no solo por razones de coexistencia histórica. El periodo propiamente filosófico, a la vez que científico, vino precedido de una época de intensa actividad traductora. Dicho periodo filosófico se inició hacia el año 800 y perduró a lo largo de 2 siglos, alcanzando su máximo esplendor bajo el califato de Al-Mamún al-Rashid, como bien nos había comentado Roger Garaudí, quien fundó en Bagdad el Observatorio Astronómico y la Casa de la Sabiduría, oficina de traductores del siríaco y del griego al árabe. La conquista árabe del Imperio Sasánida iraní, la conquista árabe del Imperio Sasánida iraní y de parte del Imperio bizantino supuso que los primeros textos filosóficos con los que se encontraron los eruditos árabes fuesen los siríacos y griegos. Así, en el espacio de unos 150 años, los árabes acomodaron su lengua a toda la terminología filosófica y científica. Se tradujeron las obras de Plotino, Galeno, Euclides, Ptolomeo, algunos diálogos de Platón y con especial interés las obras auténticas del corpus aristotélico, así como otras que le fueron falsamente atribuidas, como la teología, y del libro sobre el bien puro atribuido a Aristóteles, pero que corresponde a Proclo, que también nos lo mencionaba en Garaudí. El interés por Aristóteles se debió a la presencia en Irán anterior a los árabes de los refugiados. Nos ha comentado esto también en Promesas del Islam Roger Garaudí. Refugiados neoplatónicos justo tras el cierre de la escuela de Atenas por Justiniano, el emperador bizantino. Entre los árabes, los llamados filósofos helenizantes aceptaron la tradición griega a través de un Aristóteles neoplatonizante, a través de un Aristóteles neoplatonizante. Al-Kindi, que murió en el 872, fue el iniciador de esa tradición, que combinó la especulación filosófica con la labor de traducción, además de juntar ideas emanantistas neoplatónicas con ideas musulmanas como la de creación, ajena al espíritu griego. Además de ello, Al-Kindi formuló las teorías de la filosofía árabe sobre el entendimiento activo, igual para todos los humanos. Al-Farabi, médico, matemático, políglota, músico, hombre religioso, místico, todas estas cosas era Al-Farabi,
buscó la conciliación de la teología musulmana con la filosofía griega, con una interpretación conciliadora de los textos de Platón y de Aristóteles, y ensalzó la filosofía hasta subordinar a ella la revelación. Al-Farabi desarrolló la teoría del entendimiento activo relacionándola con la teoría emanantista del uno. Del uno, emanan del uno, del principio divino, del principio de la unidad, emanan sucesivas inteligencias y esferas celestes hasta la décima, la luna, que los filósofos llaman entendimiento activo o agente. El mundo sublunar es la interacción de la esfera y la mente, que genera el mundo y con él al hombre que debe emprender el camino inverso hacia el uno, por medio de su vida racional puesta en acción por la fuerza del entendimiento activo. En su concepción política, Al-Farabi equiparó la idea platónica del filósofo rey con la figura del imán, el profeta o jefe de la ciudad ideal, identificando así la actividad profética con la unión por medio de una vida racional con el entendimiento activo. Además, Al-Farabi hizo una clasificación de las ciencias famosa en Occidente y realizó una gran aportación a la filosofía universal con la distinción entre la esencia y la existencia. Consideró a esta un simple predicado o accidente de aquella. Evidentemente, los existencialistas del siglo XX pues no están de acuerdo con esto. Esta doctrina llegó a ser importante con Avicena y a través de este penetró en la escolástica cristiana. El siglo XI fue la era dorada de la filosofía árabe y Avicena, su personaje de mayor relevancia, con gran influjo entre los autores escolásticos de Occidente. A través de sus obras traducidas, la Edad Media cristiana tuvo conocimiento de una gran síntesis conceptual en la que destacaban doctrinas como la distinción del ser en necesario y contingente, la concepción del ser como esencia y la unidad del entendimiento activo. En este último punto, Avicena tomó la distinción de Al-Farabi y el mismo cuadro cosmogónico de la emanación a partir del uno. La última inteligencia era el entendimiento activo, común para toda la especie humana. El hombre individual, según Avicena, solo poseía parte de ese entendimiento en forma de capacidad pasiva. El conocimiento humano precisa la iluminación del entendimiento activo. El avicenismo perduró en Occidente en su conjunción con teorías agustinianas, sobre todo en la filosofía de Escoto. En Oriente floreció hasta el siglo XVI y tras adoptar formas más místicas ha mantenido cierta influencia en el Islam chiita hasta la época contemporánea. Algazel criticó la obra de Avicena, esto nos lo comentaba Roger Garaudí, tanto Algazel como Averroes, el filósofo cordobés, le ponían peros a la obra de este autor persa, Avicena. Al-Ghazali criticó la obra de Avicena convencido de que la razón no sirve para lograr la verdad. En el siglo XII la filosofía árabe pasó a tener su centro en Córdoba, donde Abenpace consiguió con la temática política de inspiración neoplatónica solo los hombres solitarios que han alcanzado la unión con el entendimiento activo pueden formar la verdadera sociedad. Eso dice Abenpace, o como se pronuncie. Solo los hombres solitarios, esto nos recuerda a esa soledad de la cual nos habla María Zambrano, para trascender inercias que se reiteran una y otra vez en un eterno retorno irreversible. Solo la soledad, como una experiencia mística, transformadora, nos puede hacer surgir un detonante que trascienda esa repetición indefinida. Solo se
supera el pasado, la dictadura del pasado solamente se supera a través de la soledad. Eso, algo así nos decía María Zambrano, y parece ser que también lo dice el propio Abenpace, al cual desconocía, ¿no? Bueno, justamente aquí también tiene su entrada en este diccionario. Abenpace, médico, filósofo, astrónomo y poeta hispano-árabe, nacido en Zaragoza hacia el año 1095. Su verdadero nombre era Abu Bakr Muhammad Baga. Su pensamiento estuvo influido por el neoplatismo, estudió la relación de la mente humana pasiva con el entendimiento activo común. En su obra filosófica Régimen del Solitario, sostuvo que sólo los hombres solitarios que han alcanzado la unión con el entendimiento activo pueden formar la verdadera sociedad. Una curiosa relación entre comunidad y soledad, que en principio parece ser contradictorio, ¿no? Solo los hombres solitarios que han alcanzado la unión con el entendimiento activo pueden formar la verdadera sociedad, el estado perfecto. Falleció en Marruecos en 1138. Averroes escribió comentarios a todas las obras de Aristóteles, manteniéndose fiel al espíritu peripatético, cribando los aspectos platónicos de la interpretación que sus precedentes habían hecho del estagirita, mostrándose crítico con Avicena, y no aceptó la distinción entre esencia y existencia, no aceptó esto seguramente pues interesa mucho a los existencialistas, no acepta Averroes, el filósofo cordobés, la distinción entre esencia y existencia, ni la visión cosmogónica de las esferas como inteligencias separadas que se mueven por el conocimiento del primer motor, como en Aristóteles. El primer motor de Averroes movía las esferas como lo conocido mueve al que conoce, es decir, como causa final. El mundo es casi eterno y no hay ni creación ni emanación. Con su doctrina del entendimiento separado, que seguía más la tradición árabe que la aristotélica, Averroes concedió al hombre la simple disposición a ser iluminado por el entendimiento agente, por lo que nada había de eterno e inmortal en el humano. Esto dice la entrada Islam del diccionario de filosofía de la editorial Larousse. Y continuando con lo que nos comenta Roger Garaudy, Renan, en su libro sobre Averroes y el averroísmo, gusta de citar el dicho de Averroes: «Oh, hombres, yo no digo que esa ciencia que llamáis ciencia divina sea falsa. Si digo solo que yo soy conocedor de la ciencia humana». Veía en él a un precursor del libre pensador. Partiendo de esta estrecha perspectiva occidental, muchas veces se ha querido convertir la obra de Averroes en el apogeo y a la vez la muerte de la filosofía islámica. Veíamos que el desenlace de esa entrada parecía insinuar eso, ¿no? Lo que murió con Averroes fue la búsqueda de la dimensión trascendente de la filosofía. Con él se consumó la ruptura entre la filosofía y la vida total, la vida del espíritu a la que aspiraban los sufíes. Con él se consumó la vida del espíritu a la que aspiraban los sufíes. La filosofía occidental todavía tardará 6 siglos en morir, tardará 6 siglos en padecer esta contingencia. La filosofía occidental, por ese abandono de la dimensión profética y de la vida. Su agonía empezaría con lo que se ha dado en llamar por antífrasis el Renacimiento. Con el Renacimiento, entiende Roger Garaudy, comienza la agonía de esta filosofía profética en el entorno occidental. Es simbólico que a las honras fúnebres de Averroes asistiera un hombre de 43 años, Ibn Arabi, que iba a empezar en Andalucía, lo mismo que se había producido ya en el polo opuesto del mundo islámico. Ibn Arabi nació en Murcia y luego pues estuvo transitando por
por los reinos andaluces hasta que ya finalmente pues se trasladó al norte de África y creo que murió en Oriente Próximo, debido principalmente tanto a las luchas internas de los musulmanes como a las invasiones que hacían los castellanos de los reinos musulmanes. Lo mismo que se había producido ya en el polo opuesto del mundo islámico, en Persia, con Sohrabardi, del siglo XII, la gran filosofía profética. Sohrabardi en primer término es el anti-Aristóteles. En su libro Teosofía Oriental escribía: el que no aspira al conocimiento filosófico puro y simple no tiene más que entrar en la escuela de los discípulos de Aristóteles. En cuanto a nosotros, no tenemos nada que decirle ni nada que discutirle sobre las ideas fundamentales de la teosofía oriental. El objetivo que perseguía Sohrabardi en toda su obra fue, en efecto, a la inversa que Aristóteles y los que le sucedieron, no separar nunca la filosofía de la experiencia de los sufíes. La experiencia vivida y no sólo la pensada, de la presencia y el nacimiento del ser. La filosofía profética oriental, como decía Sohrabardi, no aísla el conocimiento teórico como movimiento autónomo de la totalidad de la vida. Todo conocimiento auténtico es conversión permanente, una metamorfosis interior del hombre. Ese esfuerzo suyo en rescatar una filosofía profética de Aristóteles y los griegos, bajo los que se había enterrado y degenerado, no es un resurgimiento del platonismo, ya que la forma de conocimiento que es la vía de la iluminación no es en absoluto el conocimiento de lo inteligible, sino el conocimiento imaginativo. Por la misma razón, tampoco es un resurgimiento de la antigua sabiduría persa, puesto que Ibn Arabi, que no tenía él ninguna intención de resucitar una sabiduría que no formaba parte de la herencia espiritual, desarrolló la misma filosofía de la imaginación creadora, en la perspectiva de la misma filosofía profética. Tanto para Sohrabardi como para Ibn Arabi, esta forma de conocimiento imaginativa y profética tiene virtudes de transfiguración. Lo mismo que, según las enseñanzas coránicas, la acción es la expresión exterior de la fe, en el filósofo de la luz, el más elevado conocimiento, el de la iluminación, requiere la consagración de toda una vida para que sea posible esa visitación, a la vez que implica como consecuencia una renovación de sí propia en cada uno de nuestros pensamientos y de nuestros actos. El paso del amor humano al amor divino no es un mismo movimiento que cambia de objeto, sino el propio sujeto que se transforma. Porque uno se hace siempre más o menos parecido a lo que él, que nos ama, esperan de uno. Porque uno se hace siempre más o menos parecido a lo que él o la que nos ama esperan de uno. El amor divino se dirige hacia nosotros, y cuando reconocemos tal amor, pues nos volvemos como él, como dicho por poder, como dicha virtud, como tal sentimiento. A su imagen y semejanza expresamos su grandeza. Entonces es una experiencia de transformación. Y si, según la expresión de Ibn Arabi, existe un femenino creador, Ibn Arabi tuvo también su Diótima, ¿no? Diótima decían que era la maestra de Sócrates, si no me equivoco. Él tenía una tal Fátima de Córdoba,
y alguna otra mujer de ellas recibió enseñanza siendo muy joven, el autor murciano. Porque uno se hace siempre más o menos parecido a aquello que nos ama, aquello a lo que el que nos ama esperan de uno. Y si, según la expresión de Ibn Arabi, existe un femenino creador, esta andadura alcanza su meta, cuya belleza era la anunciación profética por el amor divino. Veía una conferencia sobre Ibn Arabi hace unos días y decía el ponente que están prohibidos en Arabia Saudí los libros de Ibn Arabi, para que veáis lo difícil que es el mundo musulmán. Hay una confrontación interna entre ellos que es incluso mayor a la de los cristianos, porque a fin de cuentas el cristianismo, por desgracia, lo digo yo como cristiano, pues es algo decadente, es algo muerto en muchos de sus fieles o presuntos fieles. No es algo activo, no es algo que tenga una influencia determinante en las vidas de las personas. No es así en el caso de cientos de millones de musulmanes. Pero existe una gran división. Muhammad Hassad, sobre el cual hice un vídeo, él también era amenazado, también era perseguido. Los sufíes son negados por muchos integristas y personas dogmáticas de la religión musulmana. Es decir, la cosa es mucho más complicada, por no hablar de chiitas y sunitas y otros muchas confrontaciones. El pueblo árabe, el pueblo musulmán, la comunidad islámica no está unida. No sé por qué nos sorprende cuando la falta de unidad también nos define a nosotros, los occidentales, con esas guerras horribles que han matado a cientos de millones de personas entre Francia e Inglaterra, entre Prusia y Rusia, entre España y Portugal. No sé por qué nos sorprende cuando Japón ataca a Rusia a principios del siglo XX. No decimos, vamos a defender a los rusos que son cristianos como nosotros, que los japoneses que no son cristianos les están atacando. ¿Verdad que no se nos ocurre eso? Pues ¿por qué van a defender los musulmanes a los suyos? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué van a hacerlo? Si nosotros jamás hemos defendido, si nosotros nos hemos aliado con turcos y con otros pueblos árabes para combatir a otros pueblos cristianos. Entonces, esa crítica al mundo árabe por no estar, o mejor dicho, al mundo islámico por no estar unido por parte de Occidente es ridícula, porque Occidente jamás ha estado unido, siempre ha estado en guerra permanente contra sí mismo. Bueno, pues nos decía Ibn Arabi que existe un femenino creador y esta andadura alcanza su meta, cuya belleza era la anunciación profética por el amor divino. Para calibrar la influencia de esta filosofía profética y de esta visión del amor en Occidente, basta con evocar, como haremos con la poesía islámica, el papel que jugó el sufismo en la concesión de Arnaud Daniel y del amor galante en los fieles de amor de Dante y el papel de Beatriz y en la mística del maestro Eckhart, gran lector de Avicena, del citado Avicena, impregnado de ese espíritu profético del Islam y que, por ejemplo, escribía el maestro Eckhart: la mirada con la que veo a Dios y la mirada con la que Dios me ve es una misma y sola mirada. Está en relación con lo que antes nos comentaba de ese amor de Dios reconocido en la criatura, hace que expresemos en nuestra vida ese mismo amor. Esto es palabra de Sufí, esta afirmación de Eckhart, del maestro Eckhart, también es un conocimiento sufí. Sohrabardi designa esta visión del amor por medio de los símbolos poéticos de su Vademecum de los fieles de amor en la palabra bíblica del amor de José y Zuleika. Esta filosofía profética alcanza su cenit con Ibn Arabi. El sufí andalusí, nacido en Murcia y fallecido en Damasco, dio la más elevada expresión del principio fundamental de la visión islámica del mundo. Este autor también se le atribuyen libros que no ha escrito, incluso alguno de ellos se vuelve el más popular, ¿no? Es conveniente tenerlo en cuenta.
La acción es la exteriorización de la fe, su revelación y manifestación. Esto dice Arabi. La fe es la que... Ibn Arabi significa hijo del árabe. Ibn Arabi. La acción es la exteriorización de la fe, su revelación y manifestación. La fe es la interiorización de la ciencia y la acción la estimula y la aviva. Y todavía más profundamente nos dice Ibn Arabi, entiendo la función profética en cuanto que comporta la promulgación de una ley sagrada. Nos sigue contando cosas sobre la obra de este autor andalusí. Un místico cristiano, Angelus Silesius, tuvo la misma experiencia que Ibn Arabi. Es necesario que Dios nazca en ti para nacer. Es necesario que Dios nazca en ti para nacer. Tenéis que nacer de nuevo, nos dice Jesús en los evangelios. No ha nacido el hombre aún, nos comentaba María Zambrano, no hemos nacido. Y Edipo, la tragedia de Edipo, es una expresión de esa falta de nacimiento. Edipo, dice la filósofa malagueña, está aferrado a la placenta de su madre y por eso no ha nacido. Por eso de ahí su tragedia. No expresa su individualidad, no expresa su potencial creativo. Entonces está atrapado en una tragedia. Un místico cristiano, Angelus Silesios, tuvo la misma experiencia que Ibn Arabi. Es necesario que Dios nazca en ti. Para nacer, Dios necesita mi corazón. Para nacer, Dios necesita, para que Dios nazca en mí, necesita de mi corazón. No se sabe, dice Angelus Silesius, no se sabe qué es Dios. Él es lo que ni tú ni yo ni cualquier criatura sabrán nunca sin convertirse en lo que Él es. Jamás sabréis lo que es Dios si no os convertís en Él. Dios no es Dios en sí, solo la criatura la ha elegido Dios. Dios no es Dios en sí, solo la criatura le ha elegido Dios. Proclamación cristiana de la unidad del Tauhid musulmán. Dios se manifiesta en cualquier acto creador. No se constata a Dios. La única prueba de Dios es asumir su presencia, manifestar lo que crea en mí. No podemos probar a Dios, puesto que no está en el ámbito del discernimiento intelectual. Como no podemos probar el amor, no podemos probar la creatividad, la eternidad, el infinito, la filantropía. No podemos probar nada que esté en un ámbito que la especulación intelectual no nos puede dar una definición precisa de aquello que si la da es que la está desvirtuando. Si damos una explicación precisa de lo que es el amor, es que estamos desvirtuando el amor. Por eso solamente los poetas hablan del amor y hablan a través de símbolos, a través de alusiones, a través de circunloquios, a través de metáforas, porque no pueden hacerlo de otra manera. La única prueba de Dios es asumir su presencia, manifestar que se crea en mí. Al conocerlo le damos existencia. Escribe Ibn Arabi, al conocerlo le damos existencia. Así llegamos a la última cuestión de toda filosofía profética. ¿Qué significa Dios habló a Mahoma o Muhammad, el profeta? ¿Y por qué me transforma esa palabra? Evoco aquí al profeta porque considero al Islam no como una religión particular, sino como la fe primordial, la de Abraham, que no fue judío, ni cristiano, ni musulmán. Abraham no fue ninguno de, no perteneció a ninguna de estos tres, a ninguna de estas tres culturas, a ninguna de estas tres religiones, sino el arquetipo del hombre y de la fe. Alimentar a Dios con mi ser, pero mi ser nació de su acto. Lo mismo que el amante da vida a la amada, porque no sería posible dar prueba de un Dios que no tuviera relación con aquel del cual es Dios. Tomando el versículo del Corán,
Les mostraremos, dice el Corán, nuestras aleyas o signos en el universo y en sus propias personas, y también no pueden contenerme mis cielos ni mi tierra, pero el corazón de mi siervo fiel sí me contiene. El corazón, ese corazón que decía Silesius, que era necesitado por Dios para nacer. Ese mismo corazón es el que puede contener lo que los cielos y las tierras no pueden hacer, no pueden contener al mismísimo Dios. No pueden contenerme mis cielos ni mi tierra, pero el corazón de mi siervo fiel sí me contiene. Y Ben Garabi añade, partiendo de nosotros mismos, es como sacamos consecuencia de él. La teología negativa no rechaza este diálogo, que es un diálogo de amor. En nuestra relación con Dios podemos tomar dos actitudes: el alejamiento, que es el acercamiento negativo, que excluye toda comparación con cualquier realidad humana, y la analogía, que por medio de símbolos nos permite, si no definir a Dios como el concepto define al objeto, sí designarlo. Proclamar solo la trascendencia de Dios es abstraerlo en su unidad. Proclamar solo su inmanencia es asociar algo a Dios. Pero si simultáneamente, dice Ibn Arabi, pero si simultáneamente afirmas los dos puntos de vista, te librarás del error. Si afirmas simultáneamente ambos puntos de vista, te liberas del error. La negación y el símbolo son las únicas vías de acercamiento a Dios en la trascendencia de su unidad y la inmanencia de sus signos. Ibn Arabi, continuó más adelante, expresó en plenitud dicha esperanza de la humanidad. Viendo en Adán al primer profeta, es decir, haciendo de la profecía una dimensión fundamental del hombre, haciendo de la profecía no algo característico de personas elegidas, sino algo que está implícito en cada ser humano. Empezando por el primer hombre, simbólicamente representado por este Adán. Viendo en Adán al primer profeta, es decir, haciendo de la profecía una dimensión fundamental del hombre, incluía en su sabiduría de los profetas a todos aquellos que habían aportado algo nuevo al destino de los hombres y mejorado la humanidad. Yo no me manifiesto al que me adora más que bajo la forma de su creencia. No me manifiesto al que me adora más que en la forma de su creencia, dice Ibn Arabi. Y nos dice también que mi corazón ha sido capaz de adquirir todas las formas. Es prado, el famoso poema de Ibn Arabi, es prado para las gacelas y convento para el fraile, templo para los ídolos, Kaaba para el peregrino. Es las tablas del Torá y el libro del Corán. A pesar de los que querían enterrar a Dios, nos dice ya posteriormente Roger Garaudí al final del capítulo, y al libro de su palabra en un ataúd de cedro, Ibn Arabi, en la cúspide del pensamiento islámico, nos enseñó a conjugar el verbo Dios. Nos enseñó a conjugar el verbo Dios. Desde entonces no han faltado sepultureros de Dios, ni de los hombres, en Oriente u Occidente. Un siglo y medio antes de los teólogos positivistas, Feuerbach había anunciado la muerte de Dios. Es Feuerbach, parece ser, este pensador francés, el que habla de Dios ha muerto, aunque esto es un plagio, como ya he comentado tantas veces, porque efectivamente en la tradición cristiana Dios muere en la cruz, es ejecutado, es crucificado y resucita al tercer día para redimirnos del pecado al cual estábamos condenados. Feuerbach había anunciado la muerte de Dios, y 2 siglos antes de las nuevas versiones estructuralistas o cibernéticas de su obra,
La metría había consumado la muerte del hombre. La muerte de Dios es la muerte del hombre. Por eso esos ejércitos fascistas y estalinistas, esa uniformidad, porque si no hay Dios, si no hay trascendencia, lo que hay es que todos somos iguales y el individuo muere, muere Dios, muere el individuo con todo su potencial. Contra todos los integrismos y todas las tecnocracias tan fácilmente conjuntados desde la península arábica a la península europea de Asia, nuestras filosofías convertidas en las de la muerte del hombre y de Dios, reanudarán su verdadera historia a partir de Ibn Arabi. Estas filosofías reanudarán su verdadera historia a partir de Ibn Arabi. Su resurrección, puede que sea una profecía de Roger Garaudí, su resurrección tendrá ese precio y será una de las mayores riquezas de la herencia del Islam. ¿Serán proféticas o no lo serán? ¿O no serán? ¿Serán proféticas o no serán? Pues en el próximo vídeo hablaré de todas las artes conducen a la mezquita y la mezquita a la oración, que es el título del quinto y penúltimo capítulo de Promesas del Islam de Roger Garaudí. Gracias y hasta pronto.